Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a crear juegos en Roblox. Vamos a crear juegos en Roblox. Ahora no puedo evitar relacionar Roblox con Funa. Sí, está fuerte lo que pasa en Roblox, ¿no? Aprovechando el tema, lo podemos platicar. Resulta ser, para los que no están enterados de lo que pasó en Roblox, que un, un usuario, un niño, cuando era niño, tuvo acoso por un desarrollador, por un programador de Roblox, y su mamá metió una queja con la gente de Roblox. No pasó absolutamente nada. El chiste es que el niño creció y ya de adolescente se dedicó a desenmascarar pedófilos en Roblox. No sé si puedo decir esa palabra, pero a desenmascarar malos, villanos en Roblox. Y los entregaba a la policía, básicamente, pero para eso tenía que hacer ciertas cosas que se salían de las políticas. Exacto. P. De las políticas de Roblox. Y entonces Roblox lo baneó, básicamente. Básicamente Roblox baneó su cuenta. Y aunque todos pues le decían o argumentaban pues que estaba ayudando, que al contrario, que pues se fuera contra los malos y no contra el que los estaba agarrando. Pero pues a final de cuentas Roblox dijo este pues está rompiendo mis reglas, está rompiendo mis estatutos y por lo tanto se va a banear. Y lo banearon. Lo banearon y pues obviamente hubo mucha reacción de la gente pues, en contra de Roblox, ¿no? Y además de eso, pues Roblox no se quedó ahí, sino que lanzó un comunicado. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. Se nos cayó. Creo que sí me escucho. Gracias, Chega, por el beat. Roblox lo está censurando. Sí, ya ven, por andar hablando de esas cosas. Creo que nos están censurando. A ver. Venga, tú puedes. Venga, venga. Mi cámara está congelada. A ver, vámonos para acá. A ver si sucede. Ya ven, por andar hablando de estas cosas ya nos censuraron. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? A ver, confírmenme, ¿me escucho bien? ¿Me ve bien? ¿Todo bien? Y pues bueno, esa es la polémica con Roblox. Sí, nos están censurando. ¿Por qué? Si estamos bien, estamos chupando tranquilos. Te escucho, no te veo mucho. A ver. Voy a quitar el chat acá. Oh, es verdad, está muy lagueado. A ver. Vamos a ver. Shalala. Me voy a quitar mi cámara tantito.
Un segundo nada más. Vamos a checar esto de la cámara. Hola, hola. Aquí sigo, Estoy checando lo de la cámara para poderla regresar. Vamos, cámara. Tú puedes. Creo que ya. Creo que ya. A ver ahí. Ya estamos. Ay, no, creo que todavía no estamos. Ahí estamos ya. Listo. Vientos, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar por explicar más o menos qué es esto que tenemos en pantalla. Así como aquí estamos acostumbrados a usar Unity o usar Unreal para desarrollar videojuegos, en este caso vamos a usar Roblox Studio, así se llama el motor de videojuegos que vamos a usar el día de hoy, que es específico para hacer juegos en Roblox. Roblox Studio. Ese software lo pueden descargar de la página de Roblox, la página oficial de Roblox. Y pues es el que se instala en su computadora para, ahí les puse la liga en el chat, es el que se instala en su computadora para crear juegos básicamente de Roblox, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es darle, bueno, obviamente tienes que tener una cuenta de Roblox, que yo la tengo aquí, miren, ahí, tengo dos de hecho. Ahí está mi avatar muy bonito, current user, Oscar VP Games. Y darle aquí en File New y automáticamente les va a abrir algo como esto. Bien, ¿qué herramientas tenemos aquí? Si tú estás acostumbrado a manejar lo que es Unreal o lo que es Unity, vas a estar muy familiarizado con las herramientas que vas a ver aquí, o Godot, de hecho. De hecho, se parece más todavía a Godot. Esta plataforma es la que nos sale por default, que si yo le doy aquí, esto ya nos trae ciertas cosas ya prehechas. Por ejemplo, toda la parte de multiplayer y todo eso ya está, no necesitas hacer nada. De hecho, si yo le doy play ahorita mismo, fíjense cómo ya sale mi personaje y yo ya lo puedo manejar y lo puedo caminar, puedo brincar, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedo cambiar de primera persona, tercera persona. Eso no es tu familia. Sí, exacto, tal cual. Entonces, esta parte es lo que sale, ¿no? Lo principal o lo primero que sale. Ya simplemente con crear el proyecto. Esa plataforma que ven ahí es esta que aparece acá como Spawn Location, que es justamente donde aparece nuestro jugador. Entonces acá arriba vamos a tener nuestra barra de herramientas, donde aquí tenemos nuestras diferentes pestañas que van a ir cambiando las diferentes herramientas, ¿no? Hoy ahí ya di uno de más. Entonces, cada una de ellas pues tiene ciertas herramientas. Aquí tenemos las básicas de seleccionar, mover, ¿sí? Para poder mover. Como en Unity, ahí nos aparecen los gizmos. Escalar, ¿sí? Igual nos aparecen los gizmos. Exactamente igual que en Unreal o en Unity. Rotar, ¿sí? Y transformar, que es pues todo junto básicamente, ¿no?
podemos girar, podemos escalar, podemos mover, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, bueno, estos más adelante los vamos a ir viendo, pero básicamente todos estos son herramientas. Aquí tenemos también las de modelado, las del avatar. Cada una de estas es para cierta área de el videojuego, ¿no? Luego acá tenemos las herramientas de terreno. Si es que nosotros quisiéramos hacer un terreno, que no va a ser nuestro caso, en el juego que vamos a hacer ahorita nosotros. Pero aquí están las herramientas si quisiéramos hacer un terreno. Acá tenemos nuestra toolbox. La toolbox es muy importante porque es como todas las herramientas que ya están prehechas y que podemos utilizar. Por ejemplo, yo aquí en la toolbox puedo buscar un cielo. Y por ejemplo, este me gustó. Lo arrastro, lo pongo aquí y ahí está mi cielo, miren. ¿Ya vieron? Que no les gustó ese, que quieren otro. Ah, bueno. El de anime. Ahí está, lo arrastran y ahí está. Este sí me gustó, para que vean. Y ahí está. Y no solo eso, podemos tener por ejemplo, esta esferita. Nos dice que cada que algún elemento de nuestra toolbox incluye scripts, nos va a pedir esta aprobación porque se pueden ejecutar esos scripts. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí está. Me quedó lejísimos. La voy a mover. Vamos a acercarla para acá. Ahí. Y entonces yo ya puedo darle play. Ahí va. Y entrar a esta. Y ¡uy! Y entonces así como esta, hay muchas cosas ya en el toolbox que podemos usar. ¿Ok? Entonces ya voy a borrar esto. Vamos a darle stop. Vamos a borrar este de aquí. Entonces, si ustedes quieren hacer cosas, por ejemplo, aquí hay balones, hay un montón de cosas, el cielo de Dragon Ball, etcétera, etcétera, ¿no? Además de esto, tenemos aquí lo que se les llaman partes, que estos son como bloques que podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer una esfera, ¿sí? Y ahí está, y le puedo poner cierto material. Y sí, yo aquí puedo ponerle de ladrillos, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí está la esfera de ladrillos, miren. Y le puedo cambiar el material a, no sé, este de aquí. Y ahí está. ¿Sí? Y el color se lo podemos cambiar a, no sé, café. Ahí está. Algo así. Bien, se los explico porque todo eso lo vamos a usar ahorita, pero por medio de código. Lo que vamos a hacer nosotros es, ahorita por lo pronto me voy a ir aquí a el base plate y lo voy a borrar. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque lo que quiero es hacer un obby, lo que se le llama un obby, que es como unas plataformas para hacer parkour. ¿Sí? Básicamente nosotros vamos a crear, digamos, unas plataformas. Voy a escalarla. A ver, ya me quedé con ese material. Voy a poner así. Algo así. Los vamos a poner así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo varias.
Y entonces vamos a hacer así como renglones y le vamos a poner colisión, ¿sí? Creo que por default no traen colisión, vamos a descubrirlo. ¿Sí? ¿Se fijaron? Se cayeron. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se caigan? Bueno, vamos a seleccionarlas. Y hay algo aquí que dice Anchor. Entonces, ahí es donde le tenemos que dar Anchor. Ahí está. Listo. Entonces, en teoría, estas ya están fijas en el mundo. Y si se fijan, ahora sí, ya no se caen. Y ahí están, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es que por medio de código vamos a crear estas plataformas. No las vamos a crear así a mano. Y una de ellas va a ser falsa y la otra va a ser verdadera. Entonces, si caemos en la falsa, se va a poner rojo y se va a desaparecer. Y nos vamos a caer. Aloe, ¿cómo estás? Bienvenido. Es como el creador de mapas de Fortnite. Sí, más o menos. Vamos a hacer un hobby donde vamos a crear plataformas así de este tipo. Y cada renglón va a tener una plataforma falsa y una real, ¿no? Digámoslo así. Sí. Salto en la falsa, se va a poner rojo y se va a desaparecer. Y al siguiente renglón lo mismo. Obviamente esto va a ser multijugador, ¿no? Ahorita lo están viendo con un solo jugador. Y entonces va a haber cierto número de renglones. Y el que llegue hasta el final, pues es el que va a ganar. Cada que gana un jugador, se va a mostrar un mensajito. Y cada que ganas va creciendo un renglón más o un renglón más. Y así. Entonces, entre mucha gente, pues ya se vuelve más divertido. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahorita lo puse así manual nada más para que pues tuvieran una idea de qué es lo que se iba a hacer. Ahí está. Pero lo vamos a hacer por medio de código. ¿Vale? Entonces, así es como funciona, así a grosso modo, lo que sería el editor de Roblox Studio. Y con el que se juega, ojo, con el que se juega es Roblox Player, que también se descarga desde la página oficial de Roblox es ya donde juegas, ¿no? Y desde aquí, de hecho, tú puedes, aquí en File, puedes publicarlo, este juego, ya directamente en Roblox. Y de hecho puedes monetizarlo y hacer muchas cosas. ¿Sí? Que eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero bien. De este lado, si se fijan, tengo mi jerarquía de objetos. ¿Sí? Aquí ya por default vienen un montón de cosas, que son los objetos que ya están precargados en la escena. Aquí tenemos las luces, ¿sí? Que de hecho, si yo selecciono cada uno de ellos, pues se fijan acá, tiene sus propiedades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo bajar la intensidad, ¿sí? Al bloom. El bloom es como el brillo. ¿Sí? Aquí está la atmósfera, el cielo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces aquí pueden ver todos los objetos que tenemos y aquí es donde vamos a ir manejando nuestros scripts también, ¿sí? Se fijan, hay ciertas áreas como este server script server que son, como su nombre lo dice, si yo pongo un script ahí, esos scripts se van a ejecutar del lado del servidor, ¿vale? Y si lo pongo, por ejemplo, en los players, ¿sí? Aquí es donde se crean los jugadores cuando se inicia, ¿sí? Este de Starter Player es lo que va a traer el jugador, cada uno de los jugadores cuando spawnea, ¿vale? Entonces, si yo quiero crear un script que sea para cada uno de los jugadores, lo puedo hacer aquí en Starter Player Scripts, ¿vale? Es más, vamos viendo. Si yo creo un local script aquí, ¿va? Le voy a poner aquí
Reading. Ok, y vamos a poner aquí Hello Roblox. Print Hello Roblox. ¿Qué lenguaje de programación usa Roblox? Lua. Se llama Lua. ¿Sí? No es parecido a C. No es parecido a ninguno de los que yo conozca. Tiene su propia sintaxis. Es más rebelde que Python. Si Python es como el hijo rebelde de C, este le dijo quítate que ahí te voy. Entonces sí van a tener que aprenderse la sintaxis de Lua específica. No se usa punto y coma, eso sí les puedo decir, que acá no va a haber errores de punto y coma. Bueno, va a haber más errores porque pongas punto y coma, porque estés acostumbrado a, si vienes de Unity sobre todo, ¿sí? Porque, o de Unreal, porque con C++ también se usa punto y coma. Va a haber más errores porque pongas el punto y coma que porque no lo pongas. De hecho, porque no se necesitaba. Entonces ahí ponemos el Hello Roblox. Vamos a guardar, le vamos a poner... ¿cómo le ponemos? Danger de... No, ¿cómo le ponemos? Bueno, sí, Danger Platforms. Algo así. Aquí te dice quién es el creador, en qué consolas, en qué dispositivos va a ejecutarse. Vamos a decirle que en todos. No vamos a hacer equipo. Vamos a dejarlo así tal cual. ¿Sí? Y ahí ya está guardando el juego. ¿Sí? Ahí me dice que ya se guardó. Vamos close. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí ya guardamos. Entonces, si ahora yo le doy play. ¿Sí? Está mi... déjenme abro mi ventana de output. Aquí. Se fijan, aquí ya me dice Hello Roblox. ¿Sí? En cuanto inició el juego, me dice Hello Roblox. ¿Sí? ¿Cómo abrí esta ventanita? Esta ventanita se llama Output, que es donde vamos a ver todos los mensajes de la consola. Y está en Window, Output. ¿Va? Bien. Pues vamos a darle Stop. Ese sería... Voy a borrar este script. Ahí está. Esa sería la forma en la que vamos a trabajar. Pero en este caso vamos a empezar por la parte del servidor. Porque es el que va a crear el mundo, las plataformas, ¿no? Entonces vamos a crear aquí un script de servidor, del lado del servidor. Un script. Y este lo vamos a renombrar. Y le vamos a poner... Platform Spawner. Platform Spawner. Aquí en Roblox se puede hacer tan modular como sería en Unity, como sería en Unreal, pero es menos óptimo en este caso por cómo se ejecutan los scripts acá en Roblox. En Roblox se ejecutan así de, digamos, secuenciales. No es como en Unity o en Unreal que según lo que vayas usando, según lo que vayas haciendo, se van ejecutando, ¿no? Acá es, por ejemplo, todos los que estén en el server script service se van a ejecutar uno tras otro y así sucesivamente. Entonces es muy común en juegos de este tipo tener lógicas muy amplias, no ser tan modular, ¿va? Bueno, bien. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Pues como en todo lenguaje de programación, lo primero que se van a ver son las variables. Entonces, para crear una variable aquí en Lua, se escribe la palabra local, luego el nombre de la variable, no sé, mensaje, ¿sí? Y luego podemos poner el valor. Hola, Roblox.
Y luego podemos utilizarlo. ¿Vale? Ahí ya creamos una variable y luego la estamos utilizando. Si yo le doy play, se fijan aquí, ya me dice hola Roblox. Todo funciona bien. Entonces, esa es la manera en la que se crean las variables en Lua. Bien, en este caso vamos a crear una variable, pero que va a referenciar a un objeto. ¿A qué objeto? En este caso, mi workspace. ¿Qué es mi workspace? Este de aquí. Si se fijan en la jerarquía, este objeto se llama workspace. Ese es al que voy a referenciar. Entonces, voy a traerme de mi juego, ¿sí?, el objeto. Voy a obtener un servicio y le voy a decir que va a ser el servicio workspace. Ahí está, ya me lo completo. Muy importante que esté bien escrito, tal cual como viene aquí, para traernos justo este de aquí. Porque este workspace es básicamente mi mundo. Es donde voy a crear las plataformas, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Aquí estoy, para poner comentarios en Lua es con doble guión. Entonces voy a poner aquí Services and Dependencias. Ay. Entonces, servicios y dependencias es lo que vamos a estar poniendo aquí. Voy a tener una referencia a mis jugadores, ¿sí? Que si se fijan, está aquí. Todo esto que estoy referenciando está aquí, ¿sí? Y es básicamente lo mismo. Game, get service, pero en este caso, players. Fíjense cómo para mandar a ejecutar un método, aquí no es con punto como sería en C++, bueno, en C++ no es así, en C#, sino que es con los dos puntos, ¿va? Ojo ahí, porque es lo que les digo, este es rebelde en serio. Así que mucho ojo. Y por último vamos a usar el Replicated Storage, que ese también está aquí, miren. Replicated Storage. Esto es igual a lo mismo. Replicate. Ahí me lo ha completo. Ahí me lo completa y listo. Luego, ahora sí nos vamos a ir. En este caso van a ser constantes, pero en Lua no hay una palabra clave o una palabra reservada para las constantes. Entonces, lo que vamos a usar es una variable, pero como naming convention, cuando son constantes, aunque sea una variable, ya lo sé, las ponemos en mayúscula justamente para distinguir las variables que son variables y las variables que son constantes. Bien. Dicho eso, aquí vamos a poner el número de renglones que vamos a tener. Vamos a empezar con 5. Bueno, son muy poquitos. 8. Luego el espacio, ¿sí? El espacio entre renglón y renglón, entre las plataformas, vamos a ponerle un 15 unidades, ¿vale? Ahora, el tamaño de la plataforma, ¿sí? En este caso necesitamos justo ahí un vector. Le vamos a poner, sean más pequeñas, 10 unidades, eso es mucho. Siento yo. Ahorita vemos si es cierto. Me recomendaba ahí el color, pero no. Vamos a poner aquí la posición inicial. Sí podríamos poner el color. La posición inicial pues va a ser 0000. Ahorita tenemos que acomodar la plataforma de spawn para que quede bien.
Y bueno, esas serían las variables que vamos a utilizar. Ahora, aquí vamos a las constantes, perdón. Constant. Variables. Ya saben, comenten su código, muchachos. Comenten su código. Vamos a crear una lista. En este caso, las listas en Lua son con las llavecitas. Y ahí es donde vamos a ir metiendo nuestras plataformas, ¿no? Cada renglón de plataformas, que consta de 2 plataformas, ¿no? La podríamos hacer luego de 3 o de 4. Bien, entonces, creo que eso es todo lo que necesitamos por ahorita. Si no, ahorita vamos agregándole más cosas. Y ahora vamos a crear nuestra primera función. Una función básicamente es como un método en C# o en C++, que es un conjunto de líneas de código que van a ejecutar una acción. Así de fácil. Y que están envueltas en una función nombrada, ¿no? En este caso le vamos a poner create platform. Esta función va a recibir el índice, ¿sí? Y aquí no hay llavecitas para abrir y cerrar, simplemente se cierra con la palabra end, ¿sale? Así se marcan los bloques en Lua, con la palabra end. Bien, y aquí justo vamos a instanciar. Bueno, vamos paso a pasito porque, bueno, sí me gustó, pero ahorita los vamos viendo. Aquí lo que hacemos es instanciar una nueva parte. ¿Qué es eso? Es lo mismo que lo que hicimos acá de decir, voy a crear una parte, pum, ahí la instancié. ¿Sí? Quedó por hasta allá. Se fijan, la parte se crea dentro del workspace. Vamos a... Se creó hasta quinta de la goma. Vamos a acercarla para allá. Con F pueden acercarse a un objeto, ¿no? ¿Dónde está mi...? Vamos a llevarlo al 000. También acá de este lado tenemos las propiedades. Entonces podemos ir a Position y marcar 000. Es como el transform, ¿no? Ok. Entonces aquí, ese instanciar una parte, cuando le damos clic aquí al botoncito y se instancia esa parte, es justamente lo que está haciendo esta instrucción: instanciar una parte y guardar la referencia en esta variable. Luego inicializamos su tamaño con la constante que tenemos acá arriba, la anclamos al ambiente para que no caiga, ¿sí? Aquí sería true. Le decimos que podemos caer sobre de ella. Aquí le estamos poniendo el material de Smooth Plastic, que sería lo mismo que nosotros venirnos para acá y seleccionar ese material de Smooth, de aquí, ¿sí? Ese es el material que le está poniendo. Nosotros podríamos escoger algún otro de estos. No sé, es este Glass, por ejemplo, me gusta, y venir acá y decirle, ¿sabes qué? No quiero quiero Glass. Ok, ahí está. Luego aquí le está poniendo el color. Le voy a poner un bright green. Green. Ahí está. Porque quiero que salgan verdes. Y la transparencia la voy a dejar en 1.
Pues de hecho, esto no lo necesitamos porque no lo voy a cambiar. Y el nombre de la pieza va a ser platform bajo. Y estos dos puntos es para concatenar texto, ¿va? Para unir dos cadenas de texto. Entonces estoy uniendo esta cadena de texto con el row index que le estoy pasando acá, ¿vale? Hasta aquí. Si tienen alguna duda me van diciendo ahí en el chat, va. Voy a ir tomando agüita porque se me seca la boca. Ay, Dios. Vientos. Entonces, ahora viene la función buena. Vamos a crear las filas de plataformas, ¿no? Entonces vamos a ponerle create platform row. Vale. De hecho, este es el que tendría que recibir el row index. Este tendría que recibir un position y un parent. Y acá se lo tendríamos que poner. Entonces aquí el nombre pues se lo podemos mandar por acá. Bueno, más bien tendríamos que crear como un contador, porque van a ser dos en cada, entonces podría ser 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Pero bueno, esto no hay tanto problema. ¿Qué onda, Parchito? Bienvenido. El nombre lo vamos a dejar así. Pero sí, lo que tenemos que hacer aquí es parent igual a parent. Y la posición punto position es igual a position. Ok. Eso sí lo tenemos que hacer. Y ahora sí acá recibir el índice. Entonces la de arriba nada más es la función que nos va a crear una plataforma, ¿va? Imagínenselo así. De las que creamos ahorita verdes, la función de arriba nada más crea una y la de abajo ya es la que va a crear el renglón de 2 o de 3 o de 4, según como queramos, ¿no? Pero en este caso van a ser 2. Ahí está. Entonces, vamos a crear una lista para cada uno de los renglones. Row platform. Igual, como ya habíamos visto, las listas son con las llaves. Si hay alguna duda, me van diciendo, ¿eh? Ahora, vamos a ponerle la posición en Z. Va a ser igual a... Justo. ¿Ven? Me leen el pensamiento. La posición inicial en Z, o sea, la posición de la primera plataforma, más el row index por el espacio, ¿no? El espacio entre cada una de las plataformas. Esto es para que las vaya poniendo, no sé si me alcanzo a ver. Ponga una, luego otra, luego otra, luego otra, según el espacio. Si row index es 1, ¿sí? Pues entonces, bueno, si es 0, que es la primerita, entonces esto va a ser 0 y la va a poner en la posición inicial. Si row index es 1, entonces es la posición inicial más el platform spacing. Si es 2, pues el platform spacing por 2 y así. Entonces lo que va a hacer es que se vayan poniendo uno después del otro. Espero que se haya entendido. Si no me dicen y hacemos un diagramita. Pero aquí, a ver, sería más row index. Aquí sería menos 1, ¿no? Según yo, aquí sería menos 1. Bueno, ahorita lo checamos. Y aquí lo que
lo que seguiría sería hacer un ciclo for, donde aquí, bueno, en este caso sería 1,2. O sea, sería un for de 2 iteraciones. Y aquí el for es así y así. Es for, ¿sí? La condición, do, y cerramos con end. ¿Por qué es así? Porque así es en Lua, muchachos. Por eso les dije que muchas cosas se las van a tener que aprender de nuevo en Lua. Esto es así. Entonces, aquí vamos a crearle un offset que sería igual a... ¿Qué me decía ahí? A la columna menos 1, que es la columna va a ser 1 o 2, acuérdense. La primera iteración es 1, la segunda iteración es 2. A ver, sería la columna menos 1 por el spacing. Y a esto le tenemos que restar la mitad, ¿no? Sí, si no, ahorita va a salir una cochinada, pero ahorita lo vemos. Según mi lógica, así debe ser. La posición. ¿Cuál sería la posición? A ver, nos dice que sería... Esto también tiene autocompletado, que está chido. La posición inicial X más el offset. Ok. La posición y el base Z. Pues sí, ¿no? Según yo sí. Según yo sí. Y entonces, ahora sí, creamos la plataforma con nuestra función. Estamos mandando llamar la función que creamos arriba, ¿sí? Que nos pide dos parámetros, la posición y el nombre. Entonces es position. Y el parent pues va a ser mi workspace, ¿va? Que es este objeto que pusimos nosotros acá arriba. Vientos, 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 vientos. Entonces ahí acabaría. Bueno, no nos hace falta insertar esa plataforma en la lista de row platform. ¿Sí? Entonces row platform. Entonces aquí, de hecho, lo voy a cambiar. First Virtual Dimension, gracias por el follow. Bienvenidazo, bienvenidazo, ¿cómo estás? Estamos creando nuestro primer juego en Roblox. En Roblox. Y entonces, este table insert es para insertar valores en una lista. ¿Sale? Que a las listas en Roblox o en Lua se les llaman tablas. Entonces, este insert lo que toma es la tabla o la lista y el objeto el que se va a insertar, ¿no? Entonces se van insertando uno abajo del otro. Listo. Ahora sí. Ahí ya tenemos nuestras filas, ¿no? Bueno, nuestras columnas. Ahora faltan nuestras filas. Entonces, vamos a crear una variable para que decida la computadora si que alguna de las dos plataformas de cada uno de los renglones sea verdadera o sea falsa. Entonces eso lo vamos a hacer con mat.random entre dos valores, que es 1 o 2, la plataforma 1 o la plataforma 2. ¿Cuál es la que se va a caer, no? Entonces este índice va a ser el que va a determinar si se va a caer la 1 o se va a caer la 2.
Si algo no se entiende o tienen alguna duda, me dicen por el chat y yo lo explico de nuevo. Entonces, row platforms punto index es igual a file index. ¿Vale? Entonces, cada uno de los renglones de dos plataformas va a tener un falling index que va a determinar cuál es la que se va a caer. Vamos a crear otro for, pero estos van a ser, este va a ser j, ¿qué es j? Bueno, pues es una pues variable numérica, ¿sale? Que simplemente va a ir incrementando. Esto, cada una de las plataformas, ¿no? Pero así no se llama. ¿Cómo se llama nuestra lista? Row platforms, aquí. Por cada uno de los objetos o de los elementos que haya en esta lista, vamos a hacer esto. Voy a traer el valor, o sea, el índice y la plataforma. Ok. Entonces, vamos a poner un if. No, aquí no es así. Aquí es sin paréntesis. Entonces, vamos a comparar que si mi plataforma es igual a instance, ¿vale? Es una instancia y me recuerda al lenguaje C. No, está más feo que el lenguaje C. Está más feo. Platform.is a base part. O sea, le estoy diciendo, básicamente aquí lo que le estoy diciendo es que si es una plataforma, así de fácil. Si es una plataforma, aquí me faltó el O. Si es una instancia de una parte de una plataforma, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pues voy a decir, si la plataforma es tocada, ¿vale? Esto es básicamente conectar eventos, ¿sale? Y aquí adentro del evento va la función que va a ejecutar. En este caso, estoy ¿cómo lo explico? Estoy inscribiéndome al evento touch de la plataforma. En C# sería lo mismo a decir platform.touch más igual y aquí un método, ¿no? Ahí me estoy suscribiendo al evento touch de la plataforma. Esto es exactamente igual. Aquí va a ir un método o una función, ¿vale? Que en este caso voy a usar una función anónima. Entonces aquí voy a crear una función donde aquí me va a dar el objeto que colisionó, ¿vale? Y aquí adentro pues voy a hacer cosas. Entonces, cuando toquemos la plataforma, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, voy a obtener al personaje, que es del objeto que chocó, el parent, ¿vale? Y luego todos los jugadores de Roblox tienen un objeto que se llama humanoid, que es como la malla, hablando de, o el skeletal mesh en Unreal, ¿no? Es como el esqueleto del jugador, ¿no? Entonces, if humanoid
sea, si sí fue si sí fue un jugador el que chocó con la plataforma, ¿qué voy a hacer? Pues if j es igual a row platforms punto falling index, ¿sí? J, acuérdense que es un valor numérico que siempre va a ser 1 o 2. 1 o 2. Entonces, si J es igual al falling index y espero que me sigan con la lógica. La plataforma puede colisionar. Collide. Déjenme quitar esto del terreno porque no lo vamos a usar para que tengamos más pantalla. Entonces, si choco con la plataforma, o sea, brinco encima de la plataforma que se supone que se tiene que caer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la vamos a cambiar de color. Lo primero que vamos a hacer, color es igual a, sí, a un rojo, ¿no? Luego, justo, vamos a poner que ya no se puede colisionar. Bueno, vamos a esperar. Para que no sea inmediato, vamos a esperar, no sé, 0.2 segundos. Ahora sí, le quitamos la colisión para que el jugador caiga y la desaparecemos. Ahí está. Entonces, en el momento en que brincamos encima de ella, si es la que decidimos que se iba a caer, la ponemos en rojo, luego le quitamos la colisión y la hacemos transparente. Bien. Creo que sí, todo bien. Y ya nada más quedaría aquí al final insertar el renglón en nuestra otra lista, que es esta. Listo. Bien. Creo que hasta ahí vamos bien. Ahora sí vamos a generate platform rows. Bien. Entonces, for row igual a 1 hasta nuestra variable de numRows, que es la que determina cuántos vamos a crear. Ajá, así. Bien, vamos a probar. Hasta aquí terminaría la generación de nuestro mundo. Antes de probarla, vamos a poner, vamos a quitar esta y esta la vamos a poner en cierta posición, porque si no, posición. Ahorita está en posición, vamos a poner un 000. Y si le damos play, ahí encima saldrían las otras. Mira, ¿ya vieron? Yeah. Ay, creo que están muy separadas. A ver, vamos a tratar de brincar encima y vamos a ver qué pasa. Ay, no me muevo. Ya. Si esta está buena, esta se debería de caer. No se está cayendo. Ya de entrada ahí está algo raro. Ahora voy a intentar brincar. ¡Ay! Morí. Vamos a esperar al respawn. Creo que sí. Creo que sí está bien. De distancia creo que está bien. ¡Ah! Morí. Ok. Entonces, cosas que tenemos que arreglar. Podemos hacer para atrás el de respawn. Más que... A ver, front.
Creo que es para allá. A ver. No, era al contrario. Entonces vamos a ver posición, nuestra posición. 15. Ahí está. Entonces ahí está. Y lo que veo es que salimos viendo hacia el otro lado. Mi mundo está acá atrás. No sé si eso... Vamos a ver si eso lo podemos modificar. Vamos a ver si eso lo podemos modificar. Nuestro... Hey, how are you, man? We are developing a Roblox game in Lua. A ver, entonces... no sé si... le podríamos poner al jugador un script que lo girara. Bueno, eso lo hacemos luego. Es picata minuta. Ahorita lo que tenemos que ver es ver por qué nos está cayendo la plataforma. Una de las dos se tendría que caer. Tricky question, I need help. Yeah, shoot, man. What is your question? Ok, entonces vamos a... aquí... vamos a imprimir aquí el falling o index. Y el índice es J. Ok, vamos acá. Do you by any chance know how big games like Plague Tale, Innocence, or Assassin's Creed Hala build their hate maps? I can manage to get that. Normally, the hate maps will be managed with images. In the internet, you can download some hate maps. Give me a second. Hate maps for Unreal. Let me show you this one. For example, I won't need credit for that. No, it's fine. Yeah, for example, in this one, you can see give me a second. For example, here you have a terrain in Unreal, and
you can download some images from internet and upload to the game engine and pass through the height map, and the game engine generate that height map. Yeah, here we go. We have download to PNG the height map, and here let me here, yeah, come on, here in that option you have a height map file. You upload the file from your computer or your internet web page and then the Unreal Engine generate the map from that height map. This is the image, only great scale. The white side is the most elevated terrain, and the most dark side is the least elevated terrain, the most flat. And that's it. This is the result. Let me share with you this link. And there you go. Thank you for watching, my friend. Ok, regresando acá, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde está mi output? Aquí está mi output. No está entrando ahí. Okidoki. Ni siquiera está entrando ahí. Ok. Bien. Entonces no estamos llegando aquí. Eso quiere decir... Oh, you're welcome, my friend. Vamos a ver si está entrando aquí a la función. Vamos a poner un print. Aquí es mucho de buguear a la antigua. Hit. Vamos a guardar. Vamos a ver si está detectando. No. No está detectando la colisión. Ok. ¿Por qué? Si aquí le estamos diciendo true. No sé que no está entrando aquí. Voy a hacer aquí un print. Type of graph. Vamos a ponerle aquí type y start. Ok, ejecutamos. Aquí me está diciendo un error, no lo había visto. Attempt to index number with is en la 42. Ok. Está marcando aquí un error de que este es un número. ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo convierto a texto?
Así. 1, 2. Creo que me falta uno, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, me sigue marcando el error. Bueno, voy a dejar esto así. Y nos dice aquí type number. What? ¿O qué number? Type number. Se me hace que están al revés aquí. A ver. Y type J. Vamos a string. What? Va a ser string. Si aquí está row platforms, platform. Okay. Create platform. A ver, aquí le voy a poner el type. Vamos a ver. Type nil. Nil es como nulo, como que no existe. ¿Cómo no va a existir si aquí está? Creo que ya sé por qué. Creo que ya sé por qué, porque no le estamos retornando. Return platform. Ready. Como no le estábamos retornando, esto lo tomaba como una constante. Esto debería de funcionar. Ahora me está marcando aquí un error. Instance, ahí está. Y aquí, ok, a ver. Entonces, esto ya está. Y aquí. Ahora esto me está marcando un error. Ya vi por qué. Dos puntos. Easy. Listo. Ahora debería funcionar. Entonces, ahora, ¿qué dicen? ¿Derecha o izquierda? Guíenme, oh maestros. ¿Qué dicen? Derecha o izquierda, guíenme. Vamos por la derecha. ¡No! Ya funciona. La buena noticia es que ya funciona. La mala noticia es que escogí la. Miren, pero cada que spawneo, bueno, ahora ya sé cuál es la buena. Me caí. No. Después vamos a hacer que se vuelvan a regenerar cada que pierdas. Pero ahí está, miren. Uy. Supone que... Ahí está. Bien, bien. Supone que... Este está bien. Este está bien. Esa debería de caerse. Estamos bien.
Solo debe de sobrevivir una por fila. Obviamente no deberías de caerte cada que... Ahorita porque estamos debugueando y estamos viendo que todas las filas tengan una que se caiga. Pero siempre está haciendo... ¡Ay, no! Apenas estaba diciendo, siempre está saliendo la del mismo lado y toma. Esta se debe de caer. Estamos bien. Debugueo. Vámonos. Pum. Aquí. No llego. No sé que ahí es donde ya valió. Tenemos que poner menos espaciado. Porque cuando estás así no hay bronca. No hay problema. Pero cuando es así diagonal, no llegas. Okidoki. Todo es tan sencillo por cómo lo programamos. De aquí bajarle a 10, por ejemplo. O a 12. Vamos a probarle con 12 a ver qué tal. Y le voy a quitar los prints de aquí. Ahí está. Guardamos. Y probamos. ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Díganme, váyanme diciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, left, right, derecha, izquierda, left, right. ¡Ah! A ver. Aquí nos vamos a dar cuenta si ya se arregló. Tengo que brincar en diagonal. Ahí está, ahora sí. Y si me hago así, puedo speedronear. Lo puedo speedronear. Y ahí están las que quedaron bien. Una de cada renglón. Está perfecto. Vientos. Vamos bien, muchachos. Salud por eso. Somos muy poquitos, muchachos. Tráiganse a la banda, tráiganse a toda la gente, a todos los Robloxeros, tráiganselos para que se aprendan a crear sus propios videojuegos en Roblox. Entonces, hago un llamado a toda la comunidad Roblox para que vengan al stream. Vamos a hacer la meta. Vamos a crear una función donde get goal position. Pongamos return. Vamos a regresar un vector 3 punto new, que esto es lo mismo que un new vector 3 en Unity. Punto x position punto y, y en z, o sea, a la misma altura, a la misma posición horizontal, pero en profundidad es donde vamos a cambiar. Entonces aquí tendría que ser start position punto z más la última posición. O sea, esto lo que me da es cuántos registros tiene, cuántos renglones tenemos, ¿no? Por el espaciado. Eso me daría la longitud total de las plataformas de nuestro escenario.
Y entonces la pondría al final. Ok, okidoki. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? Un segundo. Estoy viendo si puedo. Darle grab al texto. No, creo que no se puede. Bueno, seguimos. Entonces, ahora vamos a crear la plataforma. Y vamos a ponerle set goal platform position. Create goal platform. Entonces vamos a grabar en una variable la plataforma final. Que esto va a ser igual. No va a ser igual a la. Este código que nos está diciendo aquí sería igual que las otras plataformas, pero no queremos que sea igual. Aunque después podríamos cambiarle el color. Sí. Sí puede ser. Bien, creamos la plataforma, pero la posición sería esta de aquí. Ok. El parent. El color la vamos a poner yellow. Read. Yellow. Sí se puede, sí va a tener colisión. La tenemos que anclar. Que si no se cae al abismo. El material vamos a dejárselo igual. Y vamos a esta sí vamos a ponerle hoy un nombre. Vamos a ponerle pues sí, Gold Platform. Porque muy creativo. Y aquí esto no nos sirve. Ahorita no queremos checar la colisión. Simplemente queremos que se cree. Ok, okidoki. Creo que ya, a ver, vamos a probar. Probemos. Ahí se ve, miren. Ahí se ve la meta. Lo voy a speedronear. Y ahí está. Lo speedroneé. Entonces, ahora. Hijo de su madre. Speedrun. Sí, cuando es de uno está bien, pero cuando es de varios. Entonces ahora lo que queremos es que cuando respawnemos se reseten las plataformas. Vamos a hacer eso. A ver. Vamos a crear una función. Function reset platforms. Ahí está.
y show es lo mismo que en la otra que habíamos hecho, ¿no? Entonces, ahí. Primero recorro la primera colección donde viene cada uno de los renglones y luego recorro cada uno de los renglones en sus plataformas. Son mis dos if. Ajá. Y vuelvo a poner todas sus propiedades bien. Porque realmente no están desapareciendo, simplemente las estamos haciendo transparentes, pues, básicamente. Ahora, pues sí, ahí. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para para ganar? Para que se ejecute esta función de reset platform cuando el jugador spawnee, ¿no? Entonces le voy a crear una función que se llama of character spawn. Y esta va a ejecutar reset platform. ¿Por qué hago esta función? Porque a lo mejor cuando spawnee el jugador queremos hacer otras cosas además de que reseten las plataformas. Por ahorita nada más sería eso, pero si más adelante quisiera hacer algo más, pues lo podríamos hacer aquí mismo. Function on player spawn. Mismo caso, pero aquí sí ya voy a decirle punto character add los puntos connect, que es lo mismo, ¿no? Suscribirnos al evento. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? On play on character spawn. ¿Ah? Ok. Layer sí lo habíamos obtenido, ¿no? Layers. No, creo que no lo habíamos obtenido. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué sería igual? Layers. Get. Layer. From character. Pero aquí. Híjole. ¿Cómo vamos a obtener al jugador? Buena pregunta. Pues se lo pasamos acá. Así de fácil y así de sencillo. Entonces acá, cada que se spawnee un jugador, vamos a ejecutar justamente el onPlayer spawn.
y solito le va a pasar el jugador. Y entonces aquí vamos a decirle player in players get players. O sea, por cada uno de los jugadores voy a hacer lo mismo. Voy a decir jugador. Este nada más lo hace, digamos, por el jugador actual, pero se lo voy a aplicar a todos. Added connect on characters. Ahí está. Tal cual. Entonces, esto lo que debería de hacer es que cada que morimos, a ver, aquí está marcando un error ahí. It's not a function. A ver, vamos a ver si sí está funcionando. Ahí caigo y cuando regenero debería de tener todo el mapa. No, no está funcionando. Ok, vamos a ver. ¿Qué está fallando? Primero voy a quitar esto de aquí. A ver. Voy a poner un print aquí. Print. Reset. Aquí le vamos a poner character. Reset platform player. Cada que. Ajá. Según yo sí. A ver. Más de que eso era lo que me hacía falta, un parametrillo. Ahí va. Hello, hello my friend. Ahí está, miren. There you go. You lose. Y todo el escenario está restaurado. Está. Yay. Point, 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 point. Parkour. That's cool, man. Yay. Vamos a hacer que haga algo a la hora de llegar a ganar, ¿no? Deslate. Entonces aquí vamos a poner. Vamos a ponerlo aquí después de este. Function move goal, porque cada que ganemos vamos a ir aumentando un renglón, entonces tenemos que mover la meta. Entonces goal platform.position. Voilà, get. Otra vez que recalcule. Goal post platform.live.
Ponemos colisiones otra vez. Le ponemos la transparencia. Más bien le quitamos la transparencia. Y la volvemos a poner de color brick amarillo. Ok. De hecho, hasta ahí vamos bien. Y eso lo vamos a poner al final del reset platform. Reset goal platform. Ahí está. Muy bien, muy bien. También vamos a crear un evento aquí en el Replicated Storage. Vamos a poner un Remote Event. Esto es un evento tal cual, así como su nombre lo dice, que lo vamos a poder ejecutar en cualquier momento. Entonces, en este caso le vamos a llamar Player Win Event. Este se va a ejecutar para cuando un jugador llega a la meta. ¿Por qué lo hago un evento? Porque se lo tengo que mandar a todos los jugadores para avisarles que alguien ganó. Acuérdense que este juego es un juego multijugador, ¿sí? De hecho aquí lo podemos probar. Aquí en test, déjenme nada más recuerdo. Server and clients. ¿Dónde le ponías las opciones? View plugin test. ¿De cuántos jugadores y así? Ahí ya lo voy a empezar a ejecutar. Obviamente me va a crear más instancias porque va a crear a jugadores, ¿no? Pero no le he dicho cuántos, entonces por eso es que no los crea. Más me creó el servidor. Más déjenme acuerdo dónde era para decirle cuántos jugadores. Aquí. Aquí le voy a poner 2 jugadores. Bueno, sí, 2 jugadores. Entonces, si yo me vengo aquí a test y le digo aquí server and clients o con F7, ¿vale? Pum. Ahí ya me va a empezar a ejecutar las instancias. Ahí va otra. Ese que abrió es mi servidor. Y estos serían mis clientes. Layer 1. Y acá está el otro. Y ahí va. Como va a ser el mismo y estoy con un solo control, lo más seguro es que los dos se muevan. Se cayó. Creo que escogí el que no era. Ahí está. Entonces, se fijan, se mueven los dos porque uno ya se cayó. Y si me vengo para el otro lado, voy a spawnear al otro, ¿no? Porque está recibiendo el mismo input. Pues se mueven los dos. Pero si se fijan aquí, ya me dice player 1 y player 2. Y así nosotros podemos probar nuestros juegos multijugador. Spawn.
Ahí vamos a ver cómo spawnea y se regenera el mundo. Ahí está. Entonces cuando yo llego aquí, le debería de avisar a él también que yo ya llegué y ya gané. Ahí vamos a cerrar nuestras instancias. Y solo le vamos a poner aquí test. Bien, entonces creamos ese evento, ya le pusimos Player Win Event. Y ahora lo tenemos que referenciar acá. ¿Dónde lo vamos a referenciar? Pues yo creo que aquí. Local Player Win. Ahí voy a dejar el control. Event es igual a, sí, a eso. If not. Y voy a verificar, ¿no? Ahí del replicate storage, se fijan, es este de acá. Estoy trayéndome su hijo Player Win Event. Y voy a validar que este exista, ¿no? Si no existe, voy a instanciarlo. Hola. Y si haces un lobby como una plataforma inicial donde también puedes poner tabla del mayor ganador o hasta incluso las donaciones. Muy buena idea. Sí, a ver, al final vemos si podemos crearle una tabla de ganadores. Y igual podríamos ponerle algún superpoder o algún power up o algo. Que gasten robots. Que la idea con este juego no es que gasten, pues, pero igual si gastan, pues está bien, ¿verdad? Pero bueno, primero acabamos el juego y luego le agregamos cosas. Entonces, lo instanciamos. Vamos a ponerle .name, un nombre para identificarlo. Y lo vamos a adjuntar a nuestro replicate storage. Está ahí bien. Ya tenemos a nuestro evento. Entonces ahora, cada que toquemos, esto ya lo hicimos con las plataformas tradicionales, lo vamos a hacer ahora con la meta. Cada que la toquemos, se va a crear aquí un hit. ¿Sí? Ahí está. Se va a crear un hit y entonces obtenemos al jugador. Eso también ya lo hicimos en las otras, ¿vale? Y aquí sí vamos a obtener al jugador. Players, de hecho esto no necesitamos ponerlo. Players, get players from character. Ok. Sí. Y verificamos. Y player. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues player win event. Vamos a disparar el evento. ¿Vale? Fire all clients. ¿A quién? A todos los jugadores. ¿Y qué vamos a mandar? El nombre. ¿Vale? Esperamos 0.1 segundos. Y vamos a hacer que el jugador caiga. Y hacer transparente la meta. Ahora vamos además a agregar un nuevo row
New row platform. Que sería así. Y movemos la meta. A ver, según yo, ahí está. Vamos a probar. Sería. ¡Ah! Lo voy a tratar de speedronear. Ahí. ¿Vieron? Llegué y se desapareció la meta. Bueno, eso no estaba planeado, pero quería que lo vieran. Ahí va, ahí va. Speedrun, speedrun. A ver, 1, 2. Ok, creo que está un poco rápido. Vamos a ponerle aquí un 0.2. Y debería crear, no checamos eso de si estaba creando una fila más. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Vamos a speedronear, speedronear. Ok. Ahí. Entonces ahora deberían ser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí, verdad? 10. Entonces, ¿cuántas eran antes? A ver. 2. ¡Ah! Me lleva. Está troleando mi propio juego. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Son 10. Si pierdo, deberían seguir siendo 10. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Okay. Vamos a acercarnos porque si no pierdo. Uy. Y ahora deben ser 11. Vamos a ver. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está agregando 2 filas. ¿Y por qué? A ver, si le quito este más 1. A ver, vamos a ver. Pero la lógica me decía que ahí iba un más 1. Jesús, bienvenido, gracias por el follow. ¿Cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí son 8. Vamos a pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Pum! Deben ser 9 ahora. A ver. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué 10? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. ¿What? ¿Por qué está? Chis. A ver, voy a comentar estas. Entonces no debería aumentar ninguna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué cuentas? A ver. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué? Con 8, todo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos. Y ahora deberían ser las mismas 8. ¿Estamos? ¿O me estoy volviendo loco? A ver. 3, 6, 7. Ahí están. Una. Ah. Por eso yo decía. ¿Qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. ¿Por qué? Está creando 2. A ver. O sea, más 1 le agrega 2. Menos 1 le agrega 2. Que diga, no, sin el más 1 le agrega 2. Vamos a dar un menos 1. A ver. Es más, ya sé. Print. Platform rows. ¿Cuántos son? Le vamos a poner aquí. Rows. Punto, punto. Ahí está. Bien, vamos allá. Entonces ahí nos dice. Bueno. Ahí está. Rows 8, 9. Entonces, si son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí. Ahora sí fueron 9. Ahora deja regreso porque si no, no alarma. Ah, pero este se fue hasta la quinta. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan lejos? Miren, como si hiciera falta una fila. ¿Vieron? ¿Por qué? A ver si este no lo muevo. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Ahí estamos bien. Rose 27. ¿What? ¿Estás haciendo un clon de Roblox? Estamos haciendo un juego en Roblox. Con Lua. ¿Te gusta si juegas en Roblox o no? Miren lo que hizo. What the hell. Hizo no sé cuántos. Hizo 27. No, y la mando hasta. ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué estos? ¿Por qué se está haciendo así? ¿Por qué creo tantas? 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Hola. Yo creo que es porque es la colisión. Creo que esto no debería ser. ah, Se debe hacer nada más una sola vez. O sea, tú. False. Creo que esto se está ejecutando más de una vez. Y por eso está haciendo esto. Entonces, aquí. Y es cuando hacemos hit. Interesante. Así hace. En cuanto hace hit. Sí sería así, pero si la colisión es continua, esto se podría ejecutar más de una vez y no queremos eso. Pero ¿cómo evito eso? ¿Qué? Ya sé. Un rows más uno. Y ese nunca va a cambiar. Ahí está. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ay, es hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, casi perfecto. Ahora deben ser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el gol quedó hasta quinta de la goma. Creo que ya sé por qué es. Get goal position. Aquí estamos usando esto. Vamos a crear otra variable. Local current numbers. De entrada es numbers. Pero acá current le sumamos 1 y entonces acá creo que es por eso. Vamos a ver si funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pink.
Y ahora deben ser 9. Uy, 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 uy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 10. ¿Por qué 10? ¿Va a matar algo? ¿Me va a dar algo? Ah, yo sé por qué. Porque caímos en el mismo error. Si aquí... Si esto se ejecuta más de una vez... Oh, rayos. Si esto se ejecuta más de una vez, va a valer gorro. Entonces no lo pongamos aquí, pongámoslo. Pongámoslo. Pongámoslo, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y suma 1. No, no es cierto. Es mentira, porque si no, entonces quedaría siempre igual. Arg, es que sí tiene que ir ahí. Ya me perdí. Se tiene que ir aquí. Pero si hace hit más de una vez, va a valer gorro. Bueno, muchachos, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Al menos logramos el cometido, que era tener nuestras plataformas jugables. Ya nos falta mostrar el mensaje de victoria a todos los jugadores. Arreglar ese bugsito de las plataformas. Y ver qué más le podemos agregar. Entonces mañana le seguimos. Y pues bueno, si quieren ver más de este desarrollo en Lua con Roblox o en Roblox con Lua, pues no se olviden de estar aquí mañana a las 6 de la tarde, hora de México, para seguir con estas aventuras y estos desarrollos. Me voy, pero no sin antes dar una raidzona. Vamos a ver quién está. Desarrollando. Está Granbit. Vamos a ver si hay nuevos desarrolladores por acá que podamos conocer. Miren, aquí está alguien modelando una taquería. Se ve bien. A ver. De Pachitos. Haciendo mi taquería para que mis amigos me pidan tacos. Vámonos con él. Se ve buena onda. También acá. Muchísimas gracias a todos los que pasaron. Muchísimas gracias. Me despido, no sin antes decirles que nos vemos mañana para seguir con esto del jueguito de Roblox. Muchas gracias a todos los que me dieron follow. Gracias a los nuevos. Jesús, gracias. Gracias. Nos vemos. Los quiero un montón. Nos vemos mañana. Besitos. Bye. 6Y. Esto lo vamos a disminuir también.